Somos la Iglesia AMI, familia amada por Dios. Te invitamos a nuestros servicios. Viernes 7 p.m., servicio de milagros. Sábado 6 p.m., servicio de jóvenes. Domingos 8-11 a.m. Visita nuestra página web www.iglesiaami.org y conoce más de esta familia. Iglesia AMI, familia amada por Dios. Muchas de ustedes hoy celebramos, aunque secularmente el comercio lo celebra, hoy festejamos el Día de las Madres, pero sabemos que todos los días es una tarea diaria en donde el Señor nos honra y nos equipa para cumplir tan honrosa labor. Es honrosa, amén. Y sin lugar a dudas, en la Biblia hay muchos ejemplos, muchas mujeres de las cuales el Señor nos enseña, y por eso las registra, a cómo ser mujeres valientes, esforzadas, guerreras y mucho más, a ponerlas como ejemplos de madres. Hoy vamos a aprender de algunas de ellas, porque este mundo se ha levantado con corrientes que quieren distorsionar la verdad de Dios. Pero cuando nosotros establecemos el destino de nuestra casa y de nuestros hijos en la verdad de Dios, ese destino se cumplirá. Amén. En la Biblia, en el Salmo 127, versículo 3 al 5, creo que la pastora Nubi y la pastora Nati lo mencionaron hoy. Hay una porción de la palabra que es lo que te revela a ti el por qué Dios te dio el privilegio de los hijos. ¿Qué son los hijos para Dios? ¿Y cuál es tu función como madre? Al cual más adelante tendrás que darle cuentas. Y el Salmo 27, 3, 5 dice: los hijos son una herencia ¿de quién son los hijos? ¿De quién es esa herencia? Quiero decirte que nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Él nos los dio para administrarlos y con el tiempo, al final, entregárselos como una herencia a Él. Pero tú y yo, como madres, y aún los padres, por supuesto, dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Otra versión dice: como saetas en manos del valiente son los hijos en la juventud. Hoy quiero decirte que Dios te dio estas flechas, te dio estas saetas para que empieces a llenar tu aljaba. La aljaba es el lugar donde los guerreros guardan sus flechas. Y dice que entre más hijo, más bienaventurada vas a ser. Y esas saetas, esas flechas, no están en cualquier manos. Dice la palabra de Dios que están en manos del guerrero, del valiente, de esa mamá valiente y esforzada. Porque quiero decirte, la responsabilidad de lanzar a los hijos es tuya. Y entre más altos los lances y los direcciones, más cerca al propósito de Dios estarán. Los hijos no se lanzan solos. Los hijos los lanzas tú. Y Dios te pedirá cuentas por ello. Hoy desafortunadamente vemos padres, madres que no han sabido lanzar a sus hijos. Los han lanzado, pero no al propósito de Dios, ni a su destino profético. Los han lanzado al mundo y a las corrientes de este mundo, en donde hoy tú puedes ver niños de 14, 16, 18 años y da dolor verlos. Niños que ya son alcohólicos, niños que ya empezaron una vida sexual, niñas que no se visten como niñas, sino que ya se visten de una manera poco decorosa. Algunas parecen prostitutas. Niños que ya están en las drogas y que por supuesto no respetan ningún tipo de autoridad. ¿A dónde estás lanzando a tus hijos?
Dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo disciplina. El amor de un padre viene ligado de algo que se llama disciplina. Y yo te quiero decir algo, tus hijos te lo van a agradecer. A veces creemos que disciplinarlos es un castigo para ellos, pero no, la disciplina es una bendición de Dios. Dice la palabra de Dios, criarlos en la enseñanza de mi disciplina. Y si lo amas, tienes que disciplinarlos. Pero hoy el mundo te enseña cualquier tipo de teorías y de doctrinas donde dicen que no lo puedes regañar, que no lo puedes corregir porque se te va a traumatizar, que no lo puedes direccionar, ni siquiera le puedes dar un barazo. Pero yo te quiero decir algo, si tu mamá que estás aquí, estás viendo que tu hijo se está yendo por un abismo, ¿tú qué haces? Tú te levantas como guerrera y como valiente y dices, tú no te vas a ir por ese abismo. Así te tenga que jalar del cabello, así te tenga que jalar fuerte de ese brazo, tomarte por las piernas y te maltrate un poco, lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay una guerra que se ha levantado en contra de nuestras generaciones. Y tú y yo, pase lo que pase, tenemos que salvarlos. Aunque por un momento duela, con el tiempo te lo agradecerán. Hay hombres y mujeres que ya tienen 30, 35 años y sus vidas han sido un completo desastre. Y cuando los atiendes dicen, ojalá yo hubiera tenido un padre y una madre que me hubiese corregido a tiempo. Hoy no estuviera donde estoy. Papá, mamá que estás aquí, no escatimes la disciplina. Tus hijos te lo agradecerán y no serán vergüenza para ti. La palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en estos tiempos se ha levantado toda cantidad de espíritus y corrientes para sacar a tus hijos del propósito, para pervertirlos y que no se cumpla el destino que Dios ha trazado para ellos. Y esto sucedió en un tiempo en la Biblia y está registrado en el libro de Éxodo 2 en adelante, capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. Y nos está hablando la historia de una mujer que, así como lo dice la palabra, es una guerrera, fue una mujer valiente que supo lanzar sus hijos hacia su destino y hacia su propósito. Y dice Éxodo 2, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan especial y hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiros y juncos, la cual embadurnó con brea y asfalto, y poniendo ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. En eso la hija de Faraón bajó a bañarse en el Nilo, y sus doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del Faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija de Faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del Faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que le críe al niño por usted? Y ella le dijo: ve y llámale. La muchacha fue y trajo a su madre, la madre del niño, y la hija del Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Y cuando ya había crecido, se lo llevó a la hija de Faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo, y además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué de las aguas. ¿Cuántos han escuchado esta historia? ¿Cuántos saben cómo se llamaba la madre de Moisés? Jocabed. ¿Y el padre de Moisés?
Amram. Punto positivo para Germán. Muy bien. Sucede que en este tiempo el pueblo de Israel estaba viviendo una crisis muy fuerte. Y préstame atención, estaba viviendo opresión, estaba viviendo persecución por el pueblo egipto. Pero había una razón, y es que cuando los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tienen su bendición, sucede algo que no podemos evitar. Dice la Biblia que este pueblo se multiplicaba en gran manera. La bendición se les notaba y crecían en número. Por eso fue que el faraón se levantó en contra de este pueblo y estableció 2 decretos. ¿Qué estableció el faraón? Que todo niño varón, le dijo a las parteras, todo niño varón que nazca lo matarán. Y si ya nació y está de meses, cuando lo encuentren, lo echarán en el río para que muera. ¿Por qué Faraón se levantó en contra de todos los varones? Porque veía que este pueblo crecía. Y en esta situación, estos varones iban a ser los próximos guerreros de Israel. Y le iban a hacer la guerra a Egipto. Y se podían unir con sus enemigos y los iban a derrotar. Y Faraón dijo: yo me tengo que adelantar, porque este pueblo se ha fortalecido en gran manera, está creciendo, tienen la bendición de Dios, y yo no puedo permitir que estos varones se conviertan en guerreros y nos destruyan. Y así era como pasaba. Y en medio de esta crisis, algunas madres de la época decidieron abortar a sus hijos. Otras los mataron ellas mismas. Y otras los echaron al Nilo de la manera más vil. Y en esta época, mamá que estás aquí, yo te quiero decir que el espíritu de Faraón se ha levantado también. Hay un espíritu que se ha levantado en contra de nuestras generaciones, en contra de nuestros hijos. Y es un espíritu que se ha levantado para ser un obstáculo, para estorbar el propósito y el destino profético por el cual Dios te los dio, para que los engendraras y los parieras. Y este espíritu se ha levantado de tal manera que aún las leyes de los altos puestos de gobierno donde se escriben estas leyes han aprobado situaciones y actos que van en contra de la palabra de Dios. Hoy no solamente el enemigo los quiere matar, el enemigo los quiere distorsionar para que la generación no corra. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú como mamá? ¿Qué vas a hacer tú como padre al que se le dieron esas flechas y esas saetas? Tú eres el encargado de levantarte con el espíritu de Jocabet, la que no le tuvo temor a la crisis, la que no le tuvo temor a la persecución, la que no le tuvo temor a las amenazas de Faraón, y dijo: Señor, yo te he creído a ti. Yo me casé con un hombre de Dios, con un hombre de la tribu de Leví, y juntos buscaremos tu consejo, y juntos tú nos darás la dirección, la estrategia y la capacitación sobrenatural para lanzar a nuestros hijos aún en medio de este mundo lleno de crisis. ¿Qué vas a hacer, mamá? Jocabet, dice la Biblia, que cuando nació su hijo lo vio especial. Tú eres la que pones el sello de lo que Dios ya dijo que iban a ser tus hijos. Tú no vas a ser ese papá o esa mamá que cuando los veas nacer y crecer les vas a decir: tú no sirves para nada, ¿para qué te tuve a luz? Llegaste en el peor momento de mi vida, hay una crisis, no hay dinero, tú te pareces a tu abuelo y a tu abuela, esto no va a funcionar. Porque si tú eres quien los maldice, ¿qué se puede esperar de la demás gente? ¿Qué puede pensar tu hijo que dirán los otros de él? Tú tienes que ser la primera que le diga: tú eres especial. Sobre ti hay una palabra lanzada por Dios, y toda palabra que Dios ha destinado para la vida de mis hijos no caerá en tierra, se cumplirá el propósito por el cual fue lanzada.
Yo declaro que tú serás grande, hijo mío. Yo declaro que tú estarás con reyes, te codearás con gente importante. No importa lo que suceda alrededor, no importa que se levante Faraón. Yo me voy a levantar como una madre que cuidará y criará a mi hijo para que su propósito se cumpla. Y Jocabed lo hizo. Dice la Biblia que durante 3 meses, Jocabed significa mujer glorificada. Y durante 3 meses ese bebé que había nacido, las parteras no lo mataron. Dice que lo escondió en su cunita pequeña. Y empezó, cuando venían los egipcios a revisar las casas, dice que ella tomaba una cuerda y elevaba la cunita. Y antes las casas no son como las de ahora. Eran como una carpa. Tenía como un lienzo arriba y cuerdas. Y ella lo subía y lo ocultaba. Y sobrenaturalmente, no me preguntes cómo, un bebé de la edad de Mía a lo mejor, o de alguno de los niños que ha nacido, ¿cómo haces tú para que no llore? Imposible. Y llegaban los guerreros egipcios y no veían nada. Este bebé sobrenaturalmente se portó de lujo. Pero cuando ya no pudo esconderle más, después de estos 3 meses, dice la palabra de Dios que en oración, ella era una mujer de fe. Dios le dio la estrategia de qué iba a hacer con su hijo y cómo lo iba a lanzar. Ella dijo: si Dios lo cuidó estos 3 meses, Dios lo cuidará apenas lo lance a su destino profético. Y dice la palabra de Dios, lo leímos ya, que ella cogió una arquilla, tomó juncos, palitos, me imagino, la calafateó de brea y asfalto. Yo me imagino que esta mujer se levantaba todos los días, iba al río y probaba la arquilla a ver si el agua se filtraba o si no se filtraba, y volvía y le echaba otro poquito de brea y oraba al Señor: Señor, tú lo vas a cuidar, Señor, tú lo vas a proteger, Señor, no se va a morir, Señor, lo cuidaste estos 3 meses, mi hijo cumplirá su destino. Y dice la palabra de Dios, iglesia, que ella preparó un ambiente de protección para la vida de su hijo. Ella lo calafateó, esa arquilla, con brea y asfalto, para que las aguas, las corrientes del Nilo, las corrientes de este mundo no permeen la vida de tus hijos. ¿Qué atmósfera, qué ambiente le estás preparando a tus hijos? En el mundo hay cocodrilos, hay tiburones, hay serpientes, hay demonios que quieren matarlo. ¿Y qué estás haciendo tú? Ya en los colegios, cristianos o no cristianos, ya vemos todo tipo de perversión. Eso no es una garantía para ti. La cobertura número 1 de tus hijos eres tú, y eres el encargado de rodearlos. Y escucho padres cristianos que dicen: no, pero es que mis hijos no pueden crecer en una cápsula, en una burbuja. Claro que no, eso no existe. Pero tú sí puedes ponerle límites. Tú sí puedes cuidarlos. Tú sí puedes coger el asfalto y la brea para que no permeen las corrientes de este mundo. Tú sí puedes hacer una gran labor en oración, en fe. ¿Tú sabes cuáles son los 3 mejores amigos de tus hijos? ¿Los conoces? ¿Conoces a sus padres y su familia? Yo le digo a mis hijas: tú eres compañerita de todos los niños de tu salón, pero yo te quiero ver rodeada de niños que junto contigo glorifiquen a Dios. Yo no le digo con este sí y con este no. Tú eres compañera de todos, pero quiero que tus amigos más cercanos junto contigo sean niños que glorifiquen a Dios. ¿Qué ven tus hijos en televisión? Estás como como Jocabed, preparando una atmósfera para tus hijos. Límites. ¿Qué ven tus hijos en la internet? ¿Qué música escuchan? Eso no es labor de la niñera. Eso no es labor de la abuela.
Eso no es labor de la profesora del colegio, ni mucho menos de la vecina. Hoy te quiero decir, eso es la labor de la mamá. La mamá es la que cría, y criar significa nutrir, amamantar. Amamantar en lo natural y amamantar en lo espiritual. La lechita se la das tú, los primeros palabras, las primeras verdades bíblicas se las das tú. Criar es cuidar, criar es proteger, criar es que tú desde la plataforma donde estás, tú los vas a impulsar y a catapultar. Eso te toca a ti, mamá, porque las flechas te las dio a ti el Señor. Tú eres la valiente y tú eres la guerrera. ¿Qué vas a hacer? Y siento una carga por aquella mujer que es madre cabeza de familia, soltera a lo mejor, madre soltera, que tienes que ir a trabajar, que tienes que ir a buscar el sustento de tus hijos, y a veces sientes culpabilidad. Hoy te quiero decir, suelta ese espíritu ahora, porque sabes algo. Si tú eres una mujer que ora por tu hijo, que le propicia un ambiente adecuado, que le pone límites a su hijo, y eres una mujer de fe, el Dios que lo cuidó en tu vientre y sus primeros meses lo cuidará, aunque tengas que ir a trabajar. Él lo cuidará. Hay una porción de la Biblia que me encanta y es para ti, mamá. Ayer la mencionaron en la escuela de guerra, y es una de mis porciones favoritas, y esta porción es para ti, y dice así: mira tu mujer afligida y sin consuelo, atormentada. Isaías 54:11. Yo, tu Dios, te afirmaré con turquesas y te cementaré con zafiros, con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas y con piedras preciosas todos tus muros. Y escucha bien, mujer, dice: el Señor mismo instruirá a todos tus hijos, y grande, grande, grande será su bienestar. Serás establecida en justicia, y lejos de ti estará la opresión. Hoy te quiero decir, mujer, que tienes que ir a trabajar, mujer, que muchas veces tienes que dejar solo a tus hijos. Si tú los cubres, si tú los rodeas, Dios te promete que Él mismo los instruirá, y ellos no serán vergüenza para ti. Lejos de ti estará la opresión. Así que haz tu parte, mamá. Haz tu parte, mujer. Ora por ellos. Cuando estás con ellos, ¿cuál es tu oración? Tú sabes que Job tuvo 10 hijos. Job era un hombre riquísimo. Aparentemente lo tenía todo. Y dice la palabra de Dios que con sus 10 hijos, todos los días, ¿cuándo? Tomaba sus 10 hijitos y armaba un altar. Y en ese altar adoraba, en ese altar sacrificaba, y en ese altar oraba por sus hijos diariamente. Los enseñó desde pequeño: hay que adorar, hay que sacrificar y hay que orar. Él sabía que sus hijos no eran perfectos, como no lo son ni los tuyos ni los míos, pero sabía que había un poder en la oración. La oración los cubre, la oración los rodea, la oración los protege. Tú puedes ser como Job, que tenía todo, pero sabía que a sus hijos no los podía descuidar. Tú estás orando por la pureza sexual de tus hijos. Ora por pureza sexual. Ora por su salud. Ora por sus esposos y esposas. Ora por sus estudios. ¿Qué estás? Ora porque ninguna maldición generacional lo toque. Ora. No hay otro que lo pueda hacer. Y tú me dirás: Male, pero ¿qué hacer si tarde conocí esta verdad y ya mis hijos han crecido? Yo te quiero decir algo:
Nunca es tarde para Dios. A partir del momento que tú llegas a los pies de Cristo, Dios empieza a hacer lo milagroso y lo sobrenatural en tu vida. Y dice la Biblia que Él empieza a redimir y a restituir. Y tu modelaje, el Espíritu Santo de Dios, que es tu ayudador, te ayudará que aun cuando tus hijos ya hayan crecido, tú puedas ser influencia y aún puedas impartir sobre ellos lo que Dios te ha dado. Porque te quiero decir, mamá no es solo en los primeros años, tú eres mamá para toda la vida. Aun cuando sean viejos, tienes autoridad para imponer manos, para decretar sobre ellos, para establecer, para desarraigar y para profetizar sobre tus hijos. Mamá es mamá toda la vida. Y yo se lo digo a mis hijas, aun cuando ya tengan hijos, yo siempre voy a ser su mamá. Y me tendrán que escuchar y obedecer. Mamá es mamá toda la vida. Así que estás preparando un ambiente de protección para la vida de tu hijo. Jocabed, mujer de fe y de oración, lo hizo. Y eso fue lo que le dio la valentía de lanzarlo al río Nilo. Dios le dio la estrategia porque era una mujer de oración. Tú sabes, una mujer de oración es una mujer de fe porque escucha a Dios. El oír la voz de Dios, su palabra, te da fe. Y cuando tú tienes fe, la fe se demuestra con obras. Ella actuó en fe. ¿Y sabes qué tiene la fe? La fe es creativa. Y ella fue creativa. Ella supo dónde meter a su hijo, cómo preparar la arquilla a la hora perfecta en la que lo iba a colocar en el río. Dijo, esta es la hora en la que la hija de Faraón sale a refrescarse al mediodía. Y a esa hora soltó y lanzó a su hijo en ese río. Pero dice la palabra de Dios que llegó un momento cuando la canastilla pasaba por donde estaba la hija del faraón. Miren lo que sucedió, lo sobrenatural. Cuando tú estudias esta historia, dice que la arquilla no siguió el recorrido, sino que la arquilla sobrenaturalmente empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas enfrente de la hija del faraón. Se enredó en los carrizales, no sé qué pasó ahí. Era la respuesta a la oración de fe de Jocabed, que cuando la hija del faraón lo viera, compasión iba a tener con él. Yo declaro que tus hijos, Dios los llevará, los usará para estar aún delante de reyes, y delante de reyes hallarán gracia, hallarán favor, y allí Dios pondrá en ellos compasión hacia sus hijos. ¿Tú sabes qué significa compasión? Querer hacer algo por él. Algo querrá hacer alguien por tus hijos, bendecirlos, cuidarlos, darles, catapultarlos, abrirles puertas. Eso pasó con Moisés. Dice la Biblia que este bebé en su arquilla empezó a dar vueltas, y ella, eso fue lo que le llamó la atención. Cuando abrió el cofrecito, la canastica, dice que lo vio muy especial y tuvo compasión de él, sabiendo que era un niño hebreo. Ella tenía toda la autoridad de matarlo o de salvarlo, pero la oración de fe de una madre puso compasión y dijo, dámelo, lo salvaré. Y como había una estrategia dada por Dios, María, la hermana mayor de Moisés, dijo, si quiere yo le busco una nodriza para que se lo críe, porque usted no va a poder criarlo. Y le dijo, claro que sí, búscame una nodriza hebrea para que lo críe, para que le dé de amamantar, para que lo cuide, para que lo instruya, para que lo proteja. Eso es criar, mamá, que estás aquí. Y dile también que yo le pagaré por criármelo. ¡Wow! Lo que hace el Señor. Tus hijos irán delante de reyes, aún delante de gobernantes, y te bendecirán, porque las riquezas de Egipto se inclinaron hacia Moisés, se inclinaron hacia Israel. Que te digan hoy a ti, Margui, te voy a pagar por cuidar a Josué y a Juan Emanuel. Malena, te voy a dar 5 millones por criar a Sofía y a Isabela. Eso solo lo hace Dios.
cuando tú sabes lanzar a tus hijos. Lo sabes lanzar en el momento perfecto. Lo sabes direccionar. No es lanzarlos por lanzarlos. Tú tienes que pedir a Dios que te dé revelación. ¿Para qué te dio ese hijo? ¿Cuál es el propósito de ese hijo? ¿En qué va a ser usado? ¿Que va a ser grande? ¿Que va a ser poderoso? ¿Que todo lo que pise la planta de sus pies lo tomarán como posesión? ¿Que ellos serán cabeza y nunca serán cola? ¿Que ellos estarán entre reyes? ¿Estarán entre sacerdotes? ¿Que ellos ningún mal los tocará? Tú lo tienes que saber. Y óyeme bien, todos los días recordárselo. Todos los días recordárselo. No seas de esas madres que le cortas las alas. Malena, pero es que si yo no estudié, yo no soy profesional, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que él va a ser un ingeniero? Pero es que tú no ves, mi mamá fue pobre, yo soy pobre. Le tengo que decir que no hay. ¿Quién ha dicho eso? No, es que él sueña con que va a estudiar en el exterior, pero yo lo estoy aterrizando, tú sabes. Que vaya a ver en la del Atlántico si es que le sale algún cupito o en la Cook. Aquí nos ayudan los dueños de la Cook. ¿Por qué le cortas las alas a tus hijos? ¿Sabes qué me sucedió a mí? Hace como 3 semanas en el colegio hicieron una actividad, el colegio donde estudian mis hijas. Y los niños tenían que escribir cuáles eran sus sueños y las metas que querían alcanzar. Y mi hija Isabela, la maestra, me entregó su carta. Cuando yo la leí, mi espíritu se conmocionó. Yo dije, Dios mío, una niña de 12 años, ¿cómo puede aspirar a todo esto? Y cuando yo lo leí le dije, Isabela, tú vas a pegar esta hoja en el espejo de tu baño. Y todos los días, hija mía, tú lo vas a declarar. Porque como dice la palabra, escribe tu visión en tablas y aunque tardare, llegará. Yo nunca le dije, esto no lo vas a lograr. Yo dije, wow, Señor, hay un espíritu superior en la vida de mi hija y yo se lo voy a alimentar y yo se lo voy a nutrir y yo lo voy a proteger y yo la voy a lanzar lo más lejos y lo más alto que pueda. Isabel escribió, tengo muchos sueños y metas para mi futuro. Quiero alcanzar muchas cosas. Y quiero estudiar una carrera profesional. Me gustaría ser psicóloga en un futuro. Sé que no va a ser fácil, pero lo que sí sé es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero graduarme por lo menos con media beca para entrar a la universidad. Yo declaro que va a alcanzar la beca completa. Dice, quiero crecer y permanecer espiritualmente. Quiero viajar por varias partes del mundo para conocer y probar todos los sabores para las reposterías que voy a abrir. Quiero especializarme en mi carrera y viajar por muchas partes del mundo. Me gustaría hablar otros idiomas. Me gustaría hacer muchas cosas en la vida, pero ahora mi prioridad de lo que quiero hacer es abrir diferentes reposterías nacionales e internacionales. Seguir con el ministerio que mis papás han ido formando y en este ministerio hacer caridades y campañas cristianas que ayuden a niños necesitados a estudiar y entrenarlo en mi empresa. Quiero enseñarles de Dios, hacer también obras de artes y exhibirlas en muchas galerías del mundo. Cuando yo leí esta carta que ella le escribió al Señor, yo dije, Señor, esta generación viene con algo poderoso, grande. Y tú nos tienes que ungir a las madres para ser esas valientes, esas guerreras que las lancemos. Únete con tu esposo. Mujer que estás aquí, hombre que estás aquí, el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es la unidad entre tu esposo y tú. Ahí se sentirán seguras, seguros, ahí tendrán identidad y ahí tendrán un modelo que seguir. Tú sabes por qué buscan los modelos del mundo
porque no hay un modelo en casa que seguir. Y el viernes le entregaron boletín a Isabela. Y cuando la profesora me hablaba de ella, mi corazón se seguía quebrantando, porque me decía: pastora, Isabela es una niña ejemplar. Ella va a ser una pastora. Usted la ve de grupito en grupito dando consejería. Al que necesita ayuda, le ayuda a hacer las tareas. Nunca dice que no, siempre está dispuesta a servir. Cuando yo necesito que alguien me colabore, ella es la primera que me carga la motetera. Qué niña tan especial, pastora. Siga haciendo lo que está haciendo. Cuando ellos nacen, tú pones el sello. Isabela significa consagrada a Dios, la que ama a Dios. Y todos los días yo recuerdo y le recuerdo lo que su nombre significa. Sofía, sabiduría de Dios. Vas a ser sabia, Sofía, inteligente, llegarás lejos, serás una profeta de Dios. Donde tú entres se notará una diferencia. Donde tú entres no serás del promedio, serás 10 veces superior, Sofía. Tú vas a ir adelante. Yo te voy a lanzar a tan alto, tan alto, tan alto, que nunca imaginé dónde ibas a llegar, porque nuestros pensamientos no son como los de Dios, que son más altos. Y el día que me entregaron el boletín de Sofía, la maestra me dijo: solo le quiero decir felicitaciones. Sofía se ha mantenido en el puesto número 1 por años. Sofía tiene un promedio muy superior. Sofía es una niña que le es fácil todo lo que se le delega. Es más, podríamos promoverla al siguiente grado. Yo dije: Señor, ¿será que hay poder en la oración de una madre? ¿Será que hay poder cuando tú te determinas a decretar sobre ellos y a prepararles una atmósfera? ¿Será que tus hijos desde su niñez pueden dar frutos y le pueden servir a Dios? Claro, tú eres la guerrera y la valiente encargada de hacer eso. Eres solo tú. Pero papá, cuando te apartas de Dios, apartas a tus hijos de Dios. Cuando te alejas de la iglesia, también los alejas a ellos. Cuando en tu casa te oyen hablar mal del pastor, de los líderes, tus hijos te escuchan. ¿Cómo le vas a decir al mes: acompáñame a la iglesia, cuando te han escuchado despotricar de tus líderes espirituales? Tienes que ser sabio. Tú sabes qué sucedió, una historia que me impacta, con una madre, escúchame bien, que la citaron del colegio y le dijeron: tenga esta carta, no podemos más con su hijo. Su hijo es un niño muy distraído. Su hijo es un niño que se comporta muy mal. Su hijo no tiene inteligencia y no puede cumplir con la competencia de este grado. Yo le aconsejo que le busque un colegito muy inferior o que usted lo enseñe, porque su hijo no va a dar la talla. Y cuando le entregaron esa carta a su mamá y su hijo le pregunta: mamá, ¿qué te dijeron en el colegio? Él le dijo ella le dijo: ¿sabes qué me dijeron, hijo? Que eres un hijo ejemplar. ¿Sabes qué me dijeron? Que vas a ser grande. ¿Sabes qué me dijeron? Que como eres tan inteligente, ahora yo soy la que te voy a instruir en casa. Ya no vas a ir a ese colegio, no lo necesitas. Yo te voy a instruir en casa. ¿Y sabes qué sucedió con ese hijo? Con una mamá valiente y guerrera que lo supo lanzar. Años después, Thomas Edison fue el que descubrió la electricidad. Ese niño que el mundo decía que no servía para nada, que era bruto, que era inquieto, que era distraído, se encontró con una mamá valiente que se paró en la verdad de Dios. Pudo ver lo especial, pudo ver el propósito y el destino, y ella lo preparó para el momento en que lo tuvo que lanzar. Y hoy todavía se habla de Tomás,
Se habla de quien descubrió la electricidad, porque tus hijos no son lo que dice el mundo. Tus hijos no son lo que dice Faraón. Tus hijos son lo que Dios dijo que iban a ser y lo serán. Ninguna palabra que Dios ha dado a tus hijos caerá en tierra. Te digo algo, mamá, no importa las circunstancias, no importa si hoy tienes o no tienes, no importa si vives en un apartamento pequeñito y crees que no hay futuro para tu hijo. Tú supieras en dónde nació mi hija Isabela, en un apartamento de un solo cuarto. La cocina y la sala estaban pegadas, pero eso no determina su destino. Su destino lo determinas tú. La flecha la lanzas tú. Ellos no se lanzan todo. Y a veces es difícil, yo lo sé, mamá. Pero cuando te unes con tu socio, con el soñador de soñadores, con el que te lo dio, mira, maravillas hará el Señor. Maravillas hará el Señor. Dale un aplauso al Señor. Quiero terminar con esto. Jocabed fue una mujer de fe. Y Jocabed oraba por sus hijos. A los 3 los lanzó. Aarón fue sacerdote, María, tremenda mujer de Dios, y Moisés. Wow, tremendo destino el de Moisés, emancipador de su pueblo, el libertador. Señor, tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios porque una madre lo supo lanzar. Le fueron entregadas las tablas de la ley. Con una vara tuvo la autoridad y dividir el mar en 2, y su pueblo fue libre. ¿Qué va a hacer Dios con tus hijos? Ya lo sabes. No vivas en los laureles, Dios te lo va a decir a ti. ¿Qué estás decretando sobre ellos? La crisis no afectó a Jocabed. Los decretos de Faraón no pudieron ganarle. Ella venció y el propósito se cumplió. Dios sabía que iba a iniciar un plan de bendición con su pueblo a través de Moisés, y se alió con la mejor. La Biblia dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses porque lo vieron niño especial y no temieron el decreto del faraón. Por la fe. Y Pablo dice de Timoteo: porque tengo presente, Timoteo, la fe no fingida, sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también está. Qué privilegio que cuando hablen de Derek, digan Derek. Cuando el pastor Iván ve a Derek, le diga: Derek, hoy puedo decir que tú tienes la unción de adorador, la unción de intercesión que ha tenido tu padre Egnes, tu madre Ingrid y tu abuela Miladis y tu abuelo Edgar. ¿Qué van a decir de tus hijos? Dios es un Dios de generaciones. Tú sabes que ahorita en el desayuno recordaba cuando Iván conoció a mi abuelita, él creía que mi abuela no hablaba. Y un día mi abuela le dijo: te bendigo, mijito, estoy orando mucho por ti. Y me dijo: Malena, yo pensé que tu abuela no hablaba. Y yo: ¿y por qué? Porque siempre que venía aquí la veía orando. Yo decía: esa señora no habla. Pero sabes una cosa, la oración de mi abuela, la oración de mi madre, hoy han repercutido en mi vida y en mis hijas.
porque Dios es Dios de Abraham, Dios es Dios de Isaac y Dios es Dios de Jacob. Dios es Dios de generaciones. ¿Qué va a decir Dios de tus hijos, iglesia? ¿Qué va a decir Dios cuando vea Victoria, la fe de tu madre Nubia y de tu abuela? ¿Qué va a decir Dios? A partir de ti empiezas una generación de bendición. Dios nos pedirá cuentas y nos recompensará por nuestra fidelidad de cuidar a nuestros hijos. Cada una de nosotras puede ser una Jocabed. Yo declaro que hoy Dios siembra en ti el espíritu de Jocabed, valiente, guerrera, mujer de fe, mujer de revelación, mujer de oración, mujer avisada, mujer que cuida y cría a sus hijos. La bendición de tus hijos no son un Win, un iPad, un iPod. La bendición de tus hijos es que tú los críes. Qué privilegio que los puedas criar. La provisión y las riquezas de Egipto llegarán a tu casa. Dios te va a proveer. Esa es tu bendición. Y a ti, hijo, que estás aquí, si no tuviste un padre presente, si no tuviste una madre que te crió y te nutrió, hoy yo creo que tú tienes todo para acercarte al Padre Celestial, que es Padre y Madre sustituto. Y Él te quiere endorsar nuevamente y alinear a tu destino. Y te quiero decir, hay una llave que Dios te entrega hoy, hijo que estás aquí. ¿Cuántos hijos están aquí en esta mañana? Todos somos hijos de una u otra manera. Hay una bendición y una llave que Dios te entrega a ti para que seas bendito en todo lo que hagas. Y dice Deuteronomio 5:16: hijo que estás aquí, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados, para que tengas largura de años y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. La garantía de que te vaya bien ya no es si tuviste un buen padre o una madre. Si tienes a Cristo en tu corazón, Él tiene todo el poder para sanar ese dolor. Pero a partir de Cristo, tu llave es que los honres a ellos. Y honrar no es condicionado. No te dice hónralo si te dio dinero, hónralo si estuvo presente, hónralo si te amó o si se portó bien. Te dice honra a padre y a madre. Y honrar es obedecerle, honrar es amarlo, honrar es perdonarlo, honrar es cuidarlo, honrar es escucharlo. Hijo, para que te vaya bien en la tierra y tengas largura de años. Ponte de pie, iglesia. Agarra a tus hijos si los tienes aquí. Le pido el favor que bajen a los niños de Ami Kids. Bajen a los niños de Ami Kids. Agarra la mano de tu esposo, de tu esposa si estás aquí. Y si aún no eres madre, esta palabra te la está dando Dios. Mujer que estás aquí, porque vas a ser una guerrera que se lanzará sus flechas a su destino profético. Estás a tiempo. Yo bendigo tu vientre, mujer, si aún no has dado a luz. Yo declaro que tienes un vientre fértil. Yo declaro que tienes un vientre bendito, un vientre que desde ya tiene palabra profética. Declaro que grandes cosas hará el Señor con tus hijos. Él hará, dice Malaquías, que el corazón de los padres se reconcilien con sus hijos. Abraza a tu hijo ahora si lo tienes al lado. Y que el corazón de los hijos se reconcilien con sus padres. Y así yo no vendré a destruir la tierra. Abraza a tu hijo si lo tienes ahora y ponte de pie. Vamos a cantar esta canción y tú la vas a cantar con autoridad. Y le vas a decir: Señor, así como tú diste bendición a Abraham y fue transferida a Isaac y luego a Jacob, hoy yo tomo esa bendición,
la cual transfiero a la vida de mis hijos y de mis generaciones. Ninguno de mis hijos se perderá. Ninguno de mis hijos se perderá. Junto conmigo pelearemos la buena batalla de la fe. Junto conmigo patearemos cualquier estorbo. Junto conmigo moveremos montañas. Terminaremos la carrera. Iremos adelante. Pero que de que llegamos. Porque lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá. En el nombre poderoso de Jesús. Abraza a tus hijos ahora. Gracias te doy.